solamente en México, en toda Latinoamérica. O sea, hay mucha gente que escucha la música de Molotov y se motiva a reclamar sus derechos, a exigir el bienestar, exigir la justicia social sobre todo. Y tienes razón, Molotov, me identifico mucho con Molotov, con esta banda. Totalmente de acuerdo. Como tú dices, es un himno creo que para toda la juventud, para todas las generaciones, ¿verdad? Totalmente, eso no puedes tener la menor duda de aquello. Si te fijas bien en la juventud rebelde que sale a protestar por sus derechos, siempre los ves por la calle con sus audífonos y te puedes acercarles y preguntarles qué están escuchando y te van a decir Molotov. Están escuchando Molotov, hay quienes son un poquito más vintage y te van a decir estoy escuchando a Silvio Rodríguez, Víctor Jara en el caso de los chilenos, ese tipo de música que despierta, despierta tu conciencia, Andrés. Es música necesaria para la región en donde vivimos. Así lo es. Y en estos momentos, vaya que nos hace falta, ¿verdad, Rodney? Por supuesto. En estos momentos de tensión necesitamos un poco de esta música. Que estimule a los jóvenes. Que estimule a los jóvenes, correcto, tienes toda la razón. Y te pregunto esto porque tú eres músico, te dedicas un poco a la música, para los amigos que se están conectando en estos momentos. Saludos para Andrés, a Andrés Cedeño, saludos también para Juan Carlos Ortiz, para Karen Farfán, saludos también. Tú eres músico, ¿verdad? Eres artista. Sí. Bueno, la música es una forma en la que tú puedes manifestarte, puedes expresar emociones, eso es lo hermoso de la música. La música es un arte que transmite. Por ejemplo, lo que estamos escuchando, ¿qué te transmite? Te transmite un estímulo a exigir tus derechos, a exigir que el gobierno no te pisotee. Básicamente en eso se basa esta canción, que el gobierno no te pisotee. Claro. Entonces, eso es lo hermoso de la música. La música te permite expresar emociones, expresar cómo te sientes triste, te sientes eufórico, te sientes, no lo sé, te puedo decir que tienes ganas de generar una protesta, lo haces con la música. Eso es el arte, eso es la música. Efectivamente, ya para entrar a materia, Ronnie, el tema que vamos a dar contigo es la crisis social. Y un saludo para Mónica Brito. Saludos también, Moniquita. Gracias por tus felicitaciones. El programa es para ustedes y por ustedes. Hecho para y por ustedes. Efectivamente, entrando a materia, Ronnie, como lo estaba diciendo, vamos a hablar un poco sobre la crisis social que se vive en el país. Y quiero entrar con una pregunta directamente contigo, Ronnie. Ronnie, ¿qué es lo que va a calmar las heridas, los dolores, los corajes, las indignaciones de nuestra sociedad en esta etapa post-pandémica que se venga? Bien, Andrés. Por más compleja que sea la situación, la pregunta la puedes responder de una forma muy sencilla. Por más compleja que sea la situación, la respuesta es muy sencilla. Y básicamente es no generar políticas que perjudiquen a las clases más vulnerables. Básicamente es esa la respuesta. Y te comento esto porque tanto como las personas que sobrevivimos diariamente, siempre tenemos dependemos mucho de las acciones políticas que se tomen. Y por eso te quería comentar en el tema de la ley de apoyo humanitario. Es una ley que de humanitario no tiene nada, más bien está endulzada un poco con demagogia. ¿Por qué te digo esto? Se ha socializado artículos de esta ley que de una u otra forma pueden hacer creer a las personas que la ley es buena. Por ejemplo, en el tema de
de que no se puede desalojar a personas que no hayan podido pagar el tema de los alquileres, el tema de las pensiones educativas, que no se puede suspender a los estudiantes por el tema de las pensiones educativas. Eso es demagógico, porque al tú socializar esa parte de ahí, eh, las personas van a creer que es algo bueno, pero donde está la trampa en esta ley es cuando van a perjudicar directamente a los trabajadores. Y ahí viene una parte paradójica. Un poco de que este gobierno cuántico, ahora entiendo por qué sale con estas incoherencias en sus políticas. La paradoja es que si tú perjudicas a los trabajadores, precarizándolos, flexibilizando la forma de contratación laboral, ¿cómo puedes esperar que esas personas en tal momento vuelvan a tener a reactivarse económicamente? O sea, tú precarizas al trabajador. Se está hablando mucho de que el sueldo se va a reducir cerca de la mitad. Entonces, una persona que pagaba su alquiler, o en este momento la persona no puede ser desalojada por esa ley, pero a largo plazo, con la precarización laboral, esa persona obviamente ya no va a poder seguir pagando el alquiler donde estaba viviendo. Entonces eso es una de las incoherencias, eso es lo paradójico, una de las tantas paradojas que yo veo que tiene la ley de ayuda humanitaria, Andrés. Eso que te quería también, ya también entrando en materia, bueno, ya hemos entrado en el tema de conversación. Saludos también para nuestros amigos que se están entrando. Denis Peralta, saludos para Nicole Maldonado, parte del equipo de producción. Yalil, saludos para Yalil Mosquera, Camilo Chico también. ¿Tú crees, Ronnie, que en el Ecuador, o mejor dicho, te pregunto, ¿por qué en Ecuador se han vulnerado los derechos básicos como la educación y la salud? Mira, ese tipo de vulneraciones son propias de modelos neoliberales. No solamente se lo ve en Ecuador, te puedes dar cuenta en la política de la región. Latinoamérica en el mes de octubre vivió una serie de jornadas agitadas, tal cual las primaveras árabes, en el que la gente se manifestaba por medidas impopulares que afectaban a las clases más desprotegidas, las clases más vulnerables. Entonces, es una serie de recetas que se siguen. Por ejemplo, tú quieres financiamiento, ¿a quién recurres? Al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que hace? Decirte, está bien, yo te voy a prestar dinero, pero tú tienes que hacer lo siguiente. Entonces te da el listado de medidas que tú debes aplicar en un país. Y esas medidas, lamentablemente, son las que afectan a las clases, a las grandes mayorías, a las clases más populares. Entonces ahí ya viene el tema de por qué te digo que eso es en la región, es un tema de la región, lo puedes vivir en Chile está palpable en este momento. Recientemente la gente ha empezado nuevamente a salir a las calles, precisamente por la cantidad de medidas de corte neoliberal que se plantean en base a las recetas que te da un ente internacional que lo único que debería hacer es prestarte dinero y fijarte una tasa de interés, más no decirte cómo manejar la política de tu país, Andrés. Entonces, Ronnie, ¿tú crees que políticas neoliberales provocan una reacción en los sectores sociales? Por, por supuesto, eso es un hecho inminente. No puedes lanzar un paquetazo y no esperar una reacción popular. No puedes, simplemente, a menos de que estés en Suiza, donde todo el mundo tiene el poder adquisitivo que tiene y allá sí se vive el espejismo del capitalismo, pero que ni aún así es como se lo pinta. Entonces tú no puedes lanzar medidas impopulares y no esperar reacciones de las grandes mayorías. Y un Estado como el Ecuador que garantiza derechos, incluso el derecho a la resistencia. Sectores sociales ya se comenzaron a pronunciar con las medidas económicas y las leyes que se aprobaron en las cuales tú acabas de manifestar, Ronnie. ¿Podrías hablar un poco de eso? Claro, mira, eso es otro espejismo del Estado. ¿Cómo así? Precisamente hoy es un espejismo porque no puedes decir que... Hoy escuché al presidente dando su informe donde se jactaba de que uno de los logros en sus 3 años de gobierno es la democracia. Hay otra paradoja, hay otra inconsistencia. No puedes decir que tienes democracia si no permites que la gente tenga el derecho a la manifestación, a la resistencia. Lo vivimos en octubre.
gente que estaba protestando pacíficamente en las calles fueron reprimidas violentamente por parte de la fuerza pública. Entonces es una paradoja. No puedes decir que existe la democracia cuando vulneras derechos elementales que formarían parte de la democracia, Andrés. Exacto, tienes toda la razón, Ronnie. ¿Cómo crees tú que se podría solucionar estos momentos de crisis sanitaria en la cual todavía se vive el país? Claro, la crisis probablemente puede durar bastante tiempo. La pandemia del COVID es algo nuevo en el tema de la rama de la ciencia. Los científicos. Bueno, sí. Hola. Aló, ¿me escuchas? Creo que tuvimos Sí. Adelante, adelante. Sí. Sí, te Ya. escuchamos. Bueno, entonces, como te lo decía, el tema... No te escuchamos. Ahorita no te escuchamos, Ronnie. Ya, ¿me escuchas? Ahorita sí, ahorita sí. Puedes seguir. Hola. Sí te escuchamos, Ronnie. Adelante. Sí, te Se escuchamos. corta. Adelante. Ya, listo. Entonces, como te lo comentaba, ¿no? Ya, ¿me escuchas? Sí. Sí se escucha, dice también nuestro público. Ya. Entonces, no, es algo que de... Hola. Sí, adelante, Hola. Ronnie. Te escuchamos, Ronnie. Ya. Es que se corta Sí. la imagen, sí. Bueno, entonces, es algo nuevo, ¿no? Es algo que no se lo esperaba a nadie. Entonces, el tema de la crisis sanitaria probablemente pueda durar bastante tiempo hasta que los científicos puedan lograr determinar el verdadero comportamiento del virus. Entonces, lo ideal, como siempre debería ser en cualquier país del mundo, la inversión en salud y posteriormente en educación no debería vulnerarse jamás. Por ejemplo, la crisis, más allá de cualquier otra cosa, yo creo que fue por la despreocupación en el sector de la salud. Mira, si nos remontamos cronológicamente al mes de marzo, inicios de marzo, fines de febrero, cuando el virus todavía no llegó, bueno, el virus ya estaba, se supone que fue a fines de febrero, el gobierno destinaba presupuestos a la policía, no sé si tú los recuerdas, Andrés. Sí. Destinaba presupuestos a la fuerza pública. Yo no lo considero algo necesario. Por ejemplo, tenemos a las fuerzas armadas que el país no estaba en guerra desde hace más de 20 años, no entiendo por qué son prioridad dentro del presupuesto, mientras que se descuidó bastante el tema de la salud. Se despedían profesionales médicos, recuerdo que leí algo sobre un especialista en neumología en un hospital de Quito, no recuerdo exactamente cuál, me parece que era el Eugenio Espejo, que se lo despidió a puertas del coronavirus, de la pandemia del coronavirus. ¿Puedes creer eso, Andrés? O sea, despides profesionales que hubieran sido los más capacitados para tratar el tema del coronavirus. Despidieron a un neumólogo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no puedes decir que no te esperabas tener el impacto de la pandemia en Ecuador si en el tema de salud no tuviste la preocupación necesaria del tema. Y Ronnie, ¿por qué crees tú que el gobierno nos quiere hacer ver que lo que ha pasado en Ecuador es normal y ha pasado también en todos lados? O sea, ¿por qué Ya, tener eso es que una aceptar estrategia. Eso es una estrategia y a la vez yo lo veo como una falacia, Andrés, porque te quiero citar un ejemplo del buen manejo del tema de la crisis y la pandemia, que es Vietnam. La República de Vietnam, a pesar de compartir una extensa frontera con China, una frontera de aproximadamente 1.300 kilómetros, ha sido uno de los países que mejor ha manejado la crisis en el mundo, Andrés. Tal ha sido su éxito que no registra al día de hoy, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, ni un solo fallecido. Y aproximadamente los casos confirmados de coronavirus ascienden a 300 a 350 casos, Andrés. A pesar de ser un país cercano a China, comparte una extensa frontera. ¿Cómo me puedes decir que en el tema de Ecuador
que estás alejado miles de kilómetros, tuviste el tiempo necesario para prepararte, viste el ejemplo de otros países y sin embargo te argumentas de que el tema del coronavirus es algo mundial, que ningún país estaba preparado. Eso es una falacia, Andrés, es una total falacia. Pero ¿no crees también que los líderes mundiales subestimaron un poco el poder que iba a provocar la pandemia? Te pregunto porque, por ejemplo, en Italia subestimaron, en España lo mismo, en Estados Unidos igual, en los países latinoamericanos también. Por supuesto, eso también es uno de los factores que contribuyó a que la pandemia y la crisis sea mucho más grave. Tenemos el caso más cercano, que es Brasil. Bolsonaro fue una persona que totalmente subestimó el efecto de la pandemia y hoy por hoy en ciudades como Manaus se está viviendo una situación igual o peor que la que se vivió aquí en Guayaquil. Tú lo has dicho, en Estados Unidos Donald Trump también subestimó, incluso hacía recomendaciones bastante estúpidas, como decirle a la ciudadanía que tomando cloro estarían libres del virus. O sea, puedes revisar cuántas personas fueron a las salas de emergencia intoxicados con cloro o con productos desinfectantes, Andrés. Los líderes mundiales en el tema de la pandemia se puede decir que tuvieron muchos desaciertos, Andrés. Totalmente. Claro, claro, Ronnie. También te quería preguntar ya, entrando otra vez al tema. Ronnie, una persona que se ha formado tanto en las lecturas y en la práctica. Ronnie, viendo hacia el futuro, ¿hacia dónde crees que el país tiene que ver y dirigirse para salir de esta crisis? Yo pienso que el país debe aprender de esta pandemia y debe dirigirse hacia el impulso de la ciencia y la tecnología, Andrés. Eso es de vital importancia. Esta pandemia, te puedo asegurar que no va a ser la última. Las pandemias vienen con una periodicidad de cada 100 años, cada tantos tiempos, pero te puedo asegurar que esta no va a ser la última pandemia. Los virus cada vez evolucionan, mutan, se transmiten entre animales a humanos, o hay quienes creen que incluso este virus fue creado. Yo Eso te iba a no defiendo, preguntar. o sea, ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cuál es el origen del virus? mira, yo comparo la información que recepto. Revisé toda la recopilación de datos e información de varios portales de divulgación científica. Me gusta revisar mucho eso. Y todo indicaría que el virus tiene un origen zoonótico. Quiere decir que pasó de animales a humanos. No defiendo la teoría un poco conspiranoica, me parece, que fue creado en un laboratorio y con fines de manipulación global, etcétera, etcétera. No defiendo mucho esa teoría. Incluso esa teoría deriva a otras teorías conspiranoicas, como el caso de que ahorita las antenas del 5G son las que transmiten el coronavirus. O sea, puede parecerte un meme, pero hay personas que defienden esas teorías. Yo soy un poco más escéptico, me gusta revisar y contrastar la información, tanto que sacas de los medios convencionales como de los portales de divulgación científica. Oye, pero se puede entender la postura de Estados Unidos de argumentar una teoría conspirativa que el virus lo provocó el gobierno chino para perjudicar las economías de las otras potencias mundiales, entre esas la propia Estados Unidos. Pero yo creo que se puede entender porque va por otro lado la cosa, Ronnie. Antes de que declare Estados Unidos que el virus fue provocado por el gobierno chino, ellos dijeron que están ansiosos y van a invertir todos sus recursos para ser los primeros en sacar la vacuna contra el virus y patentarla. Lo expresó Donald Trump en el Congreso, ante el Senado, si no me equivoco. Pero qué golpe tan duro que le dio ahora el gobierno de China, que manifestó con su presidente de que cuando la vacuna salga será un bien público para toda la humanidad.
Y la OMS apoya la postura de China y Estados Unidos también le quiere quitar el presupuesto a la OMS, parte de la financiación que aporta Estados Unidos para el desarrollo de investigaciones virales y descubrimiento de nuevas curas para enfermedades, ¿no, Ronnie? Sí, mira, básicamente eso ya empieza a devenirse una guerra tecnológica, una guerra de competición por el dominio, algo tipo la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde se competía, en este caso sería Estados Unidos con China, compitiendo por patentar o quién encuentra más rápido la vacuna o la cura para el coronavirus. En cuanto a quitarle el presupuesto a la Organización Mundial de la Salud, en ese caso te podría decir que es un poco más entendible porque el argumento que presenta Estados Unidos es que no hicieron la vigilancia en este tema. La Organización Mundial de la Salud, como ente de la salud mundial, debe vigilar constantemente cuáles son los posibles brotes infecciosos en todo el mundo. O sea, y era un hecho bastante posible que se diera el tema del coronavirus por la cantidad de mercados que hay, no solo en China, Andrés, en Asia. En Asia hay bastantes mercados donde se consumen animales silvestres. ¿Por qué no suceden las pandemias en el consumo de animales que se crían, obviamente para el consumo? Porque están bajo un control. Si tú vas, qué sé yo, tú vas a cualquier hábitat, a un bosque, a cualquier ecosistema, y cazas animales que normalmente no deberías consumir, te arriesgas a que ese animal pueda tener algún virus, y este virus tenga la capacidad de infectar mamíferos. Puede ser que infectó un gato a un perro, el perro infecta, qué sé yo, a una ardilla, etcétera, etcétera. No sabemos exactamente cuál. Y estos virus pasan a los humanos. Entonces, ese es el tema. Estados Unidos reclama a la OMS por qué no vigiló eso. Y entonces ahí argumenta de que le van a retirar el presupuesto a la Organización Mundial de la Salud. Más no porque China pudo haber sido quien haya creado el virus. ¿Tú crees que es correcto que en estos momentos le quite el presupuesto a la OMS? No, en estos momentos no. En estos momentos hay que respaldar a la Organización Mundial de la Salud. Más bien lo que se debería hacer es una especie de auditoría a quien esté a cargo en este momento de la Organización Mundial de la Salud, y posterior a esto, si se ve que no está, quienes estaban a cargo de vigilar ese tema, no fueron competentes, pues pedir su renuncia o separarlos de la organización. Eso yo creo que sería lo más adecuado, Andrés. Pero en definitivo no debe desaparecerse la Organización Mundial de la Salud. No, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud no debe desaparecer, es una idea un tanto descabellada. ¿Y qué es lo que piensas en lo que querían hacer en África? Experimentar las primeras vacunas en el continente africano. Incluso hasta bueno, personajes públicos se expresaron en las redes sociales. En rechazo, lógico. Sí, Andrés, totalmente. O sea, eso ya es un acto un poco discriminatorio. Es algo bastante discriminatorio, más bien. ¿Por qué probar las vacunas en África primero? O sea, das a pensar de que las personas en África valen menos que las personas en Europa. O sea, es un tema bastante polémico y muy discriminatorio. Me parece algo bastante discriminatorio. Igual eso no es que haya sido un comunicado oficial, me parece que fue una sugerencia de unos científicos franceses, pero no a más de que pueda pasar más allá de que una sugerencia, es un hecho bastante discriminatorio. Así es, Ronnie. Ronnie, ya para entrar un poco, ya ir viendo los comentarios de nuestros públicos. Denis Peralta dice: esta crisis expuso y evidenció la ineptitud del gobierno y lo resaltó precisamente para aquellos que ignoraban o omitían las decisiones gubernamentales. Jonathan Rodríguez te manda saludos. Con Ronnie leíamos y discutíamos sobre el material
leninismo. Tú te formaste un poco en la izquierda también, Ronnie. Por supuesto, sí, sí. Desde muy joven, en una temprana edad, empecé a leer a varios autores de izquierda y empecé a compartir mucho esta filosofía, lo que representa la izquierda. Empecé a leer a Marx. eh, una vez que leí a Marx me empecé a adentrar en el tema de, del bien común, que es lo que se defiende en la izquierda. ¿Y por qué te digo esto? Hay muchas personas que confunden todo lo que es relacionado a la izquierda, con el comunismo, el socialismo, y más allá de eso, hay en estos planteamientos que se defiende desde la izquierda, son los derechos básicos de todo ser humano, Andrés. Veía un meme, me pareció bastante gracioso, donde decía eh, la jornada laboral de 8 horas y ponían la derecha y entre comillas decía, pero eso es comunismo, o sea, es un derecho elemental de los trabajadores y sin embargo para la derecha, para las élites, eso es comunismo, a eso le llaman comunismo. Es algo un poco irónico, Andrés, ese tema. Ronnie, tú también eres una persona muy apasionada al arte y a la cultura. En Guayaquil, con el tema de la pandemia, nos golpeó horrible. Se escucharon historias que nunca se nos pasaron o cruzaron por la cabeza. Muertos que no eran muertos, las cenizas que no eran las cenizas, eh, muertos que estaban en contenedores, en los baños. Entonces, ¿qué rol importante jugará el arte y la cultura después de esto, Ronnie? El arte y la cultura siempre ha tenido un papel bastante documentalista. Desde el arte y la cultura se puede replantear hechos históricos. A partir de este año, lo que hemos vivido va a ser algo histórico, algo que se lo va a poder recapitular desde algún cortometraje, desde la parte cinematográfica, desde la música. Yo te aseguro que van a haber muchos músicos que, inspirados las vivencias de la pandemia del COVID-19, sacarán letras líricas, canciones sobre este tema. Entonces ese es el juego, ese es el papel, ese es el rol que cumple el arte y la cultura en ya lo que vendría a ser la post-pandemia. El colectivo de jóvenes cineastas de Guayaquil, Mangles Films, tiene una pregunta para ti, Ronnie. ¿Cómo luchar contra lo que nos está sucediendo? Una pregunta, una reflexión podría ser. ¿Qué piensas? Claro, eso me parece que es una pregunta bastante reflexiva, Andrés. ¿Cómo luchar a lo que nos está sucediendo? Yo creo que eso es una pregunta que nos cuestiona nuestras capacidades, cuestiona qué es lo que podemos hacer ante lo que estamos viviendo, ante las adversidades que se nos puedan pasar. Yo creo que esa es la respuesta a una cuestión introspectiva, personal. Excelente, Ronnie. Me doy cuenta que tienes un gatito, que tienes Sí, mascota. quiere aparecer por aquí. También Quiere aparecer desde el estudio 5. desde el estudio 5. Ronnie, pues mira, aquí te voy a dar 4 alternativas. ¿Qué crees que es lo más importante y que puede servir para la sociedad después de la pandemia? El arte, la cultura, o sea, uno solo, el arte, la cultura, la ciencia o la religión. Esa es una pregunta bastante compleja, Andrés, por la cantidad de criterios divididos que pueden estar subyacentes dentro de esto. El arte y la cultura, como te lo decía hace un momento, va a ser el mecanismo con el cual podemos documentar, podemos expresar, como te lo decía hace un momento, podemos manifestarnos. La ciencia y la tecnología a futuro nos va a permitir estar preparados contra las futuras amenazas biológicas, las futuras amenazas ambientales,
Este año, desde que empezó, fue un año que nos está poniendo a prueba. O sea, desde el inicio teníamos la amenaza de una posible tercera guerra mundial, desastres ambientales en todo el mundo, ahora la epidemia de coronavirus. Entonces, la ciencia y la tecnología va a ser básicamente una herramienta que nos va a permitir combatir esas amenazas, Andrés. Y la religión, bueno, yo no soy una persona religiosa, yo no soy una persona, no soy creyente, soy agnóstico, pero respeto mucho a quienes creen, porque es un pilar que los ha ayudado a mantenerse en pie. Es una fortaleza, la verdad, y me parece algo bastante respetable en quienes practican adecuadamente una religión. Claro, para nada desmerecedor también trabajar en la lucha con ellos. Para, Correcto. ya ir, para ir finalizando, Ronnie, tú estás apoyando una iniciativa también, eres parte de un colectivo, Octubre 19, sobre las ciclovías en Guayaquil. Correcto. ¿Cómo va ese asunto? ¿Puedes? Correcto, Andrés. Bueno, una de las banderas que defendemos desde el colectivo, desde el Frente de Octubre 19, es la movilidad sustentable. Y la bicicleta representa un mecanismo de movilidad sustentable. Recientemente emitimos una petición hacia el municipio de Guayaquil en el que solicitábamos ciclovías. Históricamente Guayaquil no ha tenido, ha sido una ciudad hostil para ciclistas. Lamentablemente muchos ciclistas han muerto en las calles producto de accidentes, de impericia, de muchos conductores que no respetan a los ciclistas. Eso es algo que, si te lo pones a plantear, desmotiva a cualquier persona. De un principio te puedes desmotivar salir en bicicleta porque tienes miedo de que algún vehículo te pueda atropellar, de tener algún accidente. Entonces, el colectivo Octubre 19 planteamos esta solicitud de ciclovías funcionales, Andrés, no unas rayas pintadas de no más de 3 kilómetros que suelen estar por ahí. O sea, exigimos ciclovías totalmente funcionales, Andrés. Bien, Ronnie. Ya para ir finalizando, tu reflexión para todos nuestros amigos del Estudio 5 que nos están viendo desde Instagram Live, tu voz en el Zoom. Sí, una reflexión es motivarse cada día en cualquier cosa que hagamos, que podamos realizar. La motivación yo creo que es algo que nos impulsa. Sin motivación no nos movemos, no queremos hacer algo. La motivación es un factor que puede determinar mucho en nuestras vidas, Andrés. Y nada, eso, a luchar por las causas justas, nada más. Efectivamente, amigos del Estudio 5 por Instagram Live, hoy tuvimos una conversación con Ronnie, hablamos un poco sobre la crisis social, un poco también sobre que se va a venir a nivel global y lo que debemos de hacer. Pero antes de partir, amigos, queremos dar una nota de pesar. Murió la compañera de lucha Lilia Astromelia Granja Hidalgo. Ella pues fue una activista social de muchos años desde su juventud y precisamente se ha rodeado con jóvenes a los cuales ella consideraba como sus hijos. Entonces, un sentido de pesar para su familia y para todos los que han querido y han tenido la oportunidad de conocer. Muchas gracias, amigos. Será por otra ocasión. Chao, René. Gracias, Andrés. Saludos a todos. Igualmente. Chao.